Continuando con el curso de los dos métodos que se van a analizar en este capítulo, en esta parte se va a analizar la eliminación gaussiana 5.2. La solución de sistemas de ecuaciones lineales es uno de los problemas básicos en todos los métodos numéricos, porque es un problema que aparece frecuentemente en la práctica, muchas veces como parte de un problema más grande. Por ejemplo, consideremos el sistema lineal de m ecuaciones y n indeterminadas, es decir, de m ecuaciones y n variables, ¿no? Donde incluye el x, el y o la z. Ya en el video anterior ya lo vimos, ¿no? Pero aquí lo pone como x1, x2, ¿no? Para darnos una idea, pues, ¿no? Que en realidad son variables. Tenemos más o menos un arreglo de ecuaciones así, ¿no? Donde estos vendrían a ser los coeficientes y estas vendrían a ser las indeterminadas, es decir, las variables. En forma matricial, este arreglo lo podemos escribir como ax igual a b, así, donde a están mis coeficientes, x mis variables y b, pues la respuesta de cada ecuación. Se cumple que si m es mayor que n, es decir que la cantidad de ecuaciones es mayor que la cantidad de variables, en general no hay solución, pero podemos aproximar una mejor solución minimizando una función de error utilizando mínimos cuadrados. Caso 2. En el caso de que hayan menos ecuaciones que variables, hay infinitas soluciones. En el caso de que m es igual a n, es decir que hay una misma cantidad de ecuaciones, una misma cantidad de variables, que es el motivo de estudio de esta parte, y el determinante es diferente de 0, entonces tenemos una solución única. Si b es igual a 0, solo tendríamos una solución trivial de x igual a 0. Ahora sí, ya analizando de lleno el método, tenemos análisis de la eliminación gaussiana. Bueno, partiendo, consideremos la siguiente matriz ampliada, ¿no? Tenemos esta matriz y vamos a denotar a f sub i como la fila i de la matriz A, ¿no? Esta es mi primera fila, mi segunda fila, mi tercera fila. Ojo que incluye desde todas las A y pues es la matriz B, ¿no? Solo que aquí, como dice una matriz ampliada, ya está contenida en una sola matriz. Si nosotros multiplicamos un factor escalar a cualquier fila, por ejemplo multiplicamos un 3 a la primera fila o un 4 a la segunda fila, la ecuación ax igual a b no varía en nada. Si multiplicamos por ejemplo un beta por la primera fila más un alfa por una enésima fila, por ejemplo por esta, la ecuación sigue sin cambiar. Eso es por propiedad o principio de lineabilidad con respecto a un sistema lineal. El primer paso consiste en aplicar esta fórmula, ¿no? F sub i, donde ya sabemos que i indica la enésima fila, menos, digamos, supongamos que cogemos i igual a 3, ¿no? Yo digo que a 3,1 sobre a sub 1,1 por f de 1, ¿no? Para i, donde son iguales a 2 hasta n. No incluye el 1 porque ya estoy tratando con enésima fila con la primera fila. Entonces por eso es que no incluye el 1 y no puede ser 1. Seguimos acá. Más o menos este es el arreglo. Ahora, ¿cómo se entiende esta fórmula? ¿Qué chiste tiene? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que yo tengo esta matriz ampliada donde imagínate que hay un x, hay un y, hay un z y este es el resultado igual a menos 4 y así, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelvo esta matriz? Bueno, si yo quiero trabajar de repente con la primera fila y la tercera fila, mi intención es que todos los números debajo del pivote, es decir, de esos números debajo de esta línea cruzada, sean 0, de tal manera que me quede 4 por la variable asignada menos 1 es igual a tanto. Ya conociendo el valor del primer término, lo puedo reemplazar en este segundo término y aquí así sucesivamente, es decir, haciendo operando, digamos, sucesivamente de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál es el chiste de esta matriz, no? Tenemos esto, por ejemplo, si nosotros queremos operar la primera fila con la tercera fila, porque en un principio tenemos la intención de que sea 0. Acuérdate que yo te dije que el objetivo de la eliminación gaussiana es que todos los números debajo del pivote sean 0. Operamos. Lo que no se dice en esta fórmula es que esto va a tener un igual. Es decir, de esta fórmula que tenemos acá, imaginemos que mi nuevo arreglo o mi nueva fila va a ser igual a esta fórmula. Es decir, si yo cojo un i igual a 3, yo digo
mi nueva fila en 3, mi nueva matriz, va a ser igual a toda la fila 3, f sub i, menos a sub 3i. Estos ya se mantienen constantes. A sub 3i, a sub 3, i sobre a sub 1, 1 por f de 1. Donde es a sub 3,1 es 1 y a sub 1, 1 es 1. Yo digo que a toda la fila 3 menos 1 sobre 1 por f de 1. Y esta vendría a ser mi nueva fila evaluada en i igual a 3. Ahora, esos procedimientos ya vistos anteriormente se van a repetir para i igual a 2, para i igual a 3 y así sucesivamente. Y en conclusión tenemos esta fórmula. Imaginemos que esta es nuestra última, digamos, nuestro último cálculo, ¿no? Por eso es que le pone aquí n-1. Porque se supone que de las n por n ecuaciones, yo ya operé con todos los valores, pero como el i no lo incluyo, pongo un n-1. Por eso es que le pone aquí un n-1. No lo incluyo porque si yo opero 1 con 3, voy a originar una nueva fila 3 basados en 1 y 3. Solamente origino una fila basados en dos filas, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora esta ecuación me representa, digamos, lo que yo les dije, de abajo hacia arriba, lo que llamamos una sustitución hacia atrás. Esta ecuación lo representa, que yo lo voy a explicar en el código que se va a presentar después. Ahora sí, para que quede más claro tenemos este ejemplo para poder entender el método de la eliminación gaussiana. El método que yo empleo es lo mismo, pero digamos menos trabado, ¿no? Listo, tengo esta ecuación, hallo su matriz ampliada, 1, menos 2, 1, con menos 4, 1, menos 2, 1 y menos 4, menos 2, 4, menos 3 y 3, menos 2, 4, menos 3 y 3, 1, menos 3, menos 4 y menos 1, 1, menos 3, menos 4 y menos 1. Listo, empezamos a operar. Si yo quiero empezar de repente por la fila 1 y por la fila 3, yo digo que voy a multiplicar un alfa modificando la fila 1 más la fila 3 de tal manera que me dé 0. Es decir, en la posición 3,1 y en la posición 1,1 que vendría a ser 1 y 1 respectivamente. Siendo 1 por el menos 1. Y empiezo a operar todo contra todo, ¿no? Alfa por la primera fila, empiezo a operar todo contra todo más la tercera fila, que es lo mismo que la anterior, ¿no? Pero yo ya me quedo con una constante. Ya digo que menos 1 se va a multiplicar a todo. En el anterior está multiplicando 1 por 1 por 1 y así sucesivamente. Ahí es todos los valores y esta es mi nueva tercera fila. Lo mismo para la posición 2.1, ¿no? Hallo mi alfa. Yo digo que alfa por la primera fila más la segunda fila. O sea, en realidad no son filas, sino es la posición 1,1 y la posición 2,1, ¿no? Solo que yo le digo filas como para que te vayas dando cuenta que estoy trabajando con los primeros términos de cada fila, ¿no? E alfa es igual a menos. Otra vez por acá tenemos. En el caso 2,1 vendría a ser, segunda fila sería menos 2, sobre 1,1 sería 1. Menos 2 sobre 1, menos 2 por el menos 2. Multiplico todo contra todo. Menos 2 por toda mi primera fila, más la segunda fila. Esta vendría a ser mi nueva segunda fila. 0, 0, menos 1. Y el menos 5 que resulta de alfa por 3, 3 y 3, 3. Pero ¿no me dijiste que era primera fila y segunda fila? Claro, es que aquí yo tengo la B, es decir, ya no pertenece a, sino ahora estoy trabajando con la matriz B. En el segundo paso ya no podemos utilizar como pivote la entrada diagonal 2.2 porque la entrada sería nula. Si ustedes ven acá, el denominador siempre va a ser 1.1, 2.2, 3.3 y así sucesivamente. En el caso de que nosotros apliquemos este método y nos topemos con esto, por ejemplo, puede que lleguemos en un punto en donde este sea 0 o este sea 0. Entonces ya no podemos seguir trabajando porque se va a indeterminar esta expresión. En este caso ya no podemos seguir con la eliminación gaussiana. Otra vez tenemos otro ejemplo, el ejemplo 5.2. Aplicando la solución de Gauss, dar la solución al siguiente sistema de ecuaciones. Trabajando con
la fila 3 y 1, la fila 2 y 1 y la fila 3 y 2. Bueno, ya sabemos cómo se trabaja para no alargar más el video. Ya lo tenemos ahí aclarado, ¿no? Y en realidad se cumple el objetivo, ¿no? Debajo del pivote, que los números se vuelvan ceros. Justamente lo que se quiso. Acuérdate que nosotros estamos editando filas, ¿no? ¿Qué es lo que se puede? No podemos editar columnas porque la ecuación sí se modifica. Nosotros estamos editando las filas. Aplicando sucesión hacia atrás, se queda 2x sub 3 es igual a 4, x sub 3 es igual a 2. 2 por x sub 2 más 1 por x sub 3. Ya conocemos el valor de x sub 3. Decimos que x sub 2 es igual a menos 2. Lo mismo acá. 4 por x sub 3 más 2 por x sub 2 más 0 por x sub 3 es igual a 2. ¿No? Y así, que sean 0 arriba no interesa, no importa. Lo importante es que el pivote no sea 0. Ok. Elaboramos el código en MATLAB 5-2 y lo explicaremos más adelante. Pivote para evitar que A sub i sea igual a 0. No justamente lo que le estaba diciendo, ¿no? La estrategia del pivoteo trivial es la siguiente. 1. En el caso de que el pivoteo sea igual a 0, entonces se localiza la primera fila por debajo de la q enésima, en la cual se tenga un A sub i diferente a 0, que en otras palabras sería, se intercambia la fila que se está utilizando. Seguimos. La estrategia del pivoteo para reducir errores. ¿Cómo yo podría reducir errores? Dice, como los computadores usan aritmética cuya precisión está fijada de antemano, es posible que cada vez que se realice una operación aritmética se introduzca un pequeño error. Por ejemplo, ejemplo 5.3, los valores de x1 y x2 es igual a 1. Nosotros hemos forzado estas ecuaciones en términos, digamos, de coeficientes con decimales, de tal manera que nos asegure que tanto x1 como x2 va a ser igual a 1, ¿no? Si lo comprobamos con la calculadora, es igual a 1, pero lo tomamos en decimales. El multiplicador que usamos para obtener el sistema triangular es alfa. Hacemos lo mismo que ya hemos aprendido anteriormente, ¿no? Y en este orden, ¿no? Trabajamos la fila 1, la fila 2 y así sucesivamente. Obtenemos este resultado y aplicamos una sustitución hacia atrás, obteniendo esos resultados. 1.01 y 0.9956. Bueno, aparentemente parece que estuviera muy cercano, ¿no? Claro, no son 1, pero se supone que en el transcurso de las operaciones pues se origina un pequeño error, ¿no? Aceptable. Pero, si hacemos esta misma eliminación gaussiana, pero ya no tomamos, digamos, ya no trabajamos en fila 1 con fila 2. Ahora de la fila 2 la pasamos a la 1 y la 1 la pasamos a la 2. De tal manera que mis operaciones pueden que sean distintas. Si ustedes lo operan en un papel, se darán cuenta que exactamente quedaría 1, 1. Entonces, ¿cuál fue el error? A la hora de operar o hallar un alfa, el alfa tiene que ser el mayor posible. En este caso, este es menos 0.04693. Lo he pasado rápido para que se den cuenta y regresen a verlo el video y comiencen a resolver el problema. Y aquí es menos 21. Entonces, el factor al que yo estoy llamando alfa tiene que ser el mayor posible para conseguir, digamos, una solución más exacta. Bueno, en el siguiente video presentaré el código de la eliminación gaussiana.